pliegues, o está también lo que se llama el gorro frigio. Los pliegues son exceso de mucosa que se imaginan hacia el interior de la vesícula. No producen tabicación. ¿Qué significa? No dividen la vesícula en varias porciones, no, solamente es una mucosa que se invagina de más hacia el interior de la vesícula. Gorro frigio hace referencia al pliegue de la cabeza, del fondo de la vesícula sobre su cuerpo, nada más. Es esto que hace la vesícula y se pliega sobre sí misma. A eso se le llama gorro frigio. Muchas veces se quiere confundir con pólipos de la vesícula. Los pólipos de la vesícula, fíjense, estos son más pliegues. Todos son pliegues que en un corte longitudinal simula que divide la vesícula en dos, pero en un corte transversal, fíjense cómo nosotros podemos ver que hay una comunicación entre esas dos porciones de vesícula. Como les iba diciendo, los pólipos vesiculares no son una urgencia, no son una emergencia, pero el pólipo vesicular es el asiento para el cáncer de vesícula. Entonces, esas malformaciones, esos pliegues, esos gorros frigios, no causan no inciden ni en un futuro temprano ni en un futuro tardío en la salud del paciente. Los pólipos sí. Entonces hay que diferenciar esas patologías de pólipo, porque el pólipo vesicular es una cirugía programada, pero debe hacerse la colecistectomía porque los pólipos son base del cáncer de vesícula. Bien, después tenemos lo que también vimos el año pasado, que es a lo que nosotros rotulábamos como CCC, colecistopatía crónica calculosa. Aquel paciente que tiene esas dispepsias, esos malestares, esa incomodidad después de comer ciertos alimentos, no llega a ser un dolor muy fuerte, es ritmado, pero toma su omeprazol y pasa. Muchas veces el paciente o nosotros mismos médicos sospechamos primero gastritis y segundo litiasis en la vesícula y le mandamos a hacer los estudios. Cuando hacemos la ecografía, acuérdense, gol estándar para sospecha de cálculos es una eco. Y tenemos esto. Tenemos esto y tenemos esto, que son exactamente la misma cosa. Una imagen hiperecoica dentro de nuestro órgano. Tenemos la pared de la vesícula, que es esto hiperecoico que vemos alrededor. Y tenemos esto, que está inmediatamente por debajo de la litiasis. Acuérdense, algunos cálculos se van a ver más hiperecoicos que otros porque no todos los cálculos son de calcio. Los de calcio son los que se van a ver de esta intensidad y los que no son de calcio se ven un poco menos ecogénicos. Todos los cálculos, chicos, todos los cálculos van a tener, creo que yo ya les dije, pero igual vamos a recalcar, sombra sónica posterior. ¿A qué se debe esta sombra sónica posterior? A que yo con mi ecógrafo emito sonidos. Acuérdense que la ecografía es sonidos. Después, el sonido va y cae directo. Una parte del sonido, por supuesto, cae directo en el cálculo, por eso se forma la imagen del cálculo. Ese cálculo absorbe todo el sonido. Entonces la imagen se traduce como una sombra. La sombra es ausencia de sonido. Entonces, cuando ustedes siempre vean una sombra sónica posterior, es porque la estructura que está próxima, que está por encima, absorbió todo
¿Y por qué? Porque es una estructura sólida, ¿sí? Cálcica, más que nada. Hay otras estructuras como los pólipos, y ahí está la diferencia. Los pólipos van a dar refuerzo sónico posterior. Refuerzo sónico posterior, porque no son tumores sólidos, no son tumores sólidos, son tumores blandos elásticos. Entonces refuerzan el sonido. Ahí está una diferencia muy importante entre un cálculo y un pólipo. Aparte que otra es una maniobra que se hace mientras se pasa el transductor por el abdomen del paciente. Se hace una pequeña compresión. Se mueve un poquitito el transductor para que el abdomen del paciente se mueva. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para ver si la litiasis, el cálculo, se mueve de un lugar a otro en la vesícula. Ese es el diagnóstico diferencial definitivo entre un pólipo y una litiasis, la movilidad. En la colecistitis crónica, yo solamente voy a ver la litiasis con mi sombra sónica posterior. Mi vesícula va a seguir midiendo 10 centímetros de largo, de ancho va a seguir midiendo 4 y mi pared también va a seguir midiendo 3 o 4 milímetros. No va a haber alteración porque es una patología crónica justamente, ¿sí? Bueno, acá vemos la misma cosa. Las litiasis pueden ser únicas, pueden ser acá como esta, única, pueden ser múltiples, pueden ser como esta, de gran tamaño, pueden ser como estas, muy pequeñitas. La litiasis vesicular también es una cirugía programada, la crónica es una programada, porque sea grande o pequeña trae sus problemas. Cuando son grandes, producen inflamaciones recurrentes. Se enclava, después sale, y después se enclava, y después sale. Ahí está dentro de la vesícula dando vueltas. Esas inflamaciones repetidas son las que finalmente nos llevan a una transformación del epitelio de la vesícula. Se transforma, se transforma, se transforma, y lo que finalmente nos puede derivar también a un cáncer. Y los cálculos pequeños son los más peligrosos de todos porque son los que migran a las vías biliares y son los que producen las pancreatitis. Entonces, sean pequeños o sean grandes, los cálculos deben ser quirúrgicos. Acá está un cuadro comparativo de lo que podemos llegar a encontrar en cuanto a pólipos y en cuanto a litiasis vesicular. Sin sombra y con movilidad, generalmente barro. Sin sombra ni movilidad, pólipo. Con sombra, con movilidad, cálculos, ¿sí? Barro biliar, vamos a ver si tengo imagen de barro biliar. Sí tengo imagen de barro biliar. Barro biliar es la materia prima de la litiasis. De igual manera trae muchas complicaciones, no como las litiasis, pero saben que es el asiento a la litiasis. Lo mismo que la arenilla en los riñones, es la misma cosa. Tomografía. Para un cuadro de colecistitis aguda, tomografía no es necesario. Ahora, estos grandes tumores de las vías biliares extrahepáticas, como son el Klatskin, que produce una obstrucción muchas veces del cístico, y nosotros tenemos que hacer sí o sí una tomografía para poder diagnosticar un Klatskin. Ahí se puede ver de forma incidental la vesícula edematizada con los bordes aumentados,
pero como consecuencia de la obstrucción del cístico a causa de un Klatskin. Nunca cuando sospechen un cuadro agudo pidan una tomo. Por favor, con la ecografía los hallazgos ya son más que suficientes para hacer el diagnóstico. ¿Y cuáles son esos hallazgos? Pared engrosada. Cuando tenemos un corte transversal, como es este, mi pared va a aparecer esto. Una diana. Se llama diana al soporte ese que se pone por la pared para jugar tiro al blanco. Se hace una comparación porque la imagen es similar. El engrosamiento de la pared que sufre la vesícula por edema, por inflamación, simula a una imagen en diana. Entonces, en un corte transversal de la vesícula, y vamos a ver que de otros órganos también, yo voy a ver la imagen típica en diana. Cuando mi corte es longitudinal, este es el corte longitudinal, yo voy a ver el mismo edema de pared, pero ya no lo voy a llamar en diana, lo voy a llamar en doble caño de escopeta. Fíjense que simula que tiene dos paredes porque tiene un grosor aumentado a causa del edema. Entonces, probablemente el informe de nuestra ecografía nos va a decir que la pared mide entre 7 o más de 5 milímetros de espesor. Cuando la vesícula está obstruida por un cuadro agudo, fíjense cómo acá el cálculo está enclavado en el cístico. Se acumula bilis y la vesícula empieza a crecer. Crece. Entonces no solamente el diámetro de la pared va a estar aumentado, sino la longitud total del órgano también. Fíjense cómo acá tenemos nuestra litiasis y después tenemos nuestra sombra sónica posterior. Y acá tenemos, aparte de tener nuestra litiasis enclavada, tenemos nuestro barro biliar. Todo esto que ustedes ven acá de color gris, o sea, hipoecoico, es un barro biliar. Aparte de el aumento de grosor de la pared, podemos tener otros signos imagenológicos: líquido y vesicular. Líquido perivesicular en escasa cantidad o en una cantidad un poco ya abundante, como lo tenemos acá, en cuadros más graves, ¿sí? Entonces, pared engrosada en diana o en caño de escopeta, líquido perivesicular, aumento de la longitud, del diámetro de la longitud de nuestro órgano, todos esos son parámetros de patología aguda. Por supuesto, todo lo que se estanca por mucho tiempo se infecta. Todo lo que se obstruye por mucho tiempo se infecta. La vesícula no es una excepción. Nosotros tenemos lo que llamamos piocolecisto. Piocolecisto es pus dentro de la vesícula. Estos cuadros muy crónicos, que después se agudizan y tardan en resolverse, producen pus. Cuando ustedes ven grumos en la pared, grumos se le llama a estas imágenes que ustedes ven acá, que parece tierra dentro de cualquier órgano. En este caso estamos viendo la vesícula. Es porque ya hay pus, ¿sí? A eso es lo que se le llama piocolecisto. En este caso es un absceso ya de la pared. Por supuesto, todo esto va a estar acompañado por una semiología importante y por una leucocitosis. Por supuesto que tiene que ir acompañado con todo examen de imagen, tiene que ir acompañado un laboratorio.
ver, un ratito. Un ratito, chicos, si es que me esperan. Un segundo, por favor. Vamos a continuar. A medida que vayan teniendo preguntas, si es que no están entendiendo algo de lo que estoy explicando, sin ningún problema paren la clase y me hacen saber sus dudas, por favor. Ahora sí ya me permite grabar, entonces desde ahora sí voy a empezar a grabar yo la clase para poder pasarles después. Bueno, pancreatitis. También habíamos dado el año pasado cuál es la forma de presentación, la semiología de una pancreatitis. Por supuesto, el diagnóstico es clínico, laboral y se acompaña de una imagenología. Lo primero que nosotros pedimos para diagnosticar una pancreatitis es una ecografía, donde vemos signos edematosos de la glándula pancreática. Y en el hipotético caso de que la pancreatitis sea por obstrucción litiásica, se van a ver también los demás conductos biliares dilatados e incluso vamos a ver la obstrucción litiásica. Pero un concepto nuevo que vamos a empezar a introducir va a ser tomografía en pancreatitis. Baltasar. Baltasar es una escala que se utiliza hasta hoy día para evaluar gravedad de la enfermedad, gravedad de la pancreatitis en este caso. Tenemos que conocer bien cuál es la ubicación del páncreas, en qué sitio se encuentra, próximo a qué órgano se encuentra. Acá tenemos el páncreas, que siempre va a estar en contacto con el vaso, en alguna altura. El páncreas tiene una cola, un cuerpo y la cabeza. La cabeza siempre va a estar en contacto con el duodeno, que es esto, y dependiendo del corte donde vamos pasando, vamos a tener contacto con las vías biliares también. Las estructuras vasculares también es importante que las sepamos. Acuérdense que tenemos aorta, la cava, la porta que tiene que estar en el ilio hepático, pero cuando nosotros vemos, acá les voy a poner, cuando nosotros vemos la cabeza del páncreas, fíjense, la cabeza del páncreas, por detrás de la cabeza por detrás de la cabeza del páncreas, sube la porta hasta entrar al ilio hepático. Sube la porta. Acuérdense que la vena porta es la conjunción de la esplénica y de la mesentérica superior, que forma el tronco espleno-mesaraico. Ahí sube para formar la porta. El páncreas está acá. Detrás de la cabeza del páncreas sube la porta para entrar finalmente a lo que es nuestro hígado. O sea, ¿qué les quiero hacer entender con esto? Que anatomía tiene que estar acá, como para que nosotros podamos entender las estructuras que estamos viendo en una tomografía. La ecografía siempre, todo es mucho más complicado, porque son imágenes que se basan en la vibración de los sonidos, en la transmisión de los sonidos, no en impresión por rayos X. Entonces todo siempre es más técnico dependiente. Una tomografía no. En la tomografía las estructuras están ahí. Nadie puede discutir porque está ahí y se ve perfectamente. Entonces, anatomía es fundamental que sepamos para poder interpretar no solamente páncreas y Baltasar, que es la clase de ahora, sino todas las estructuras del abdomen, del tórax y de la pelvis. Bien, acá está lo que yo les decía, cola del páncreas, que está en contacto con el vaso,
cuerpo, cabeza, aorta, cava, porta, y acá tenemos la mesentérica, ¿sí? Vesícula biliar, colon, y por supuesto tenemos el hígado y tenemos el riñón izquierdo, ¿sí? Que son las estructuras que acá se pueden llegar a ver mejor. Anatomía, solamente como para que nosotros podamos ubicarnos en una tomografía, por favor les insisto en anatomía. ¿Se acordarán ustedes del año pasado que nosotros habíamos dicho que la inflamación del páncreas, que se traduce siempre como un dolor que comienza en el epigastrio del páncreas, de repente puede llegar a producir un hilio paralítico a causa de la inflamación del páncreas? No porque haya alguna obstrucción que esté comprimiendo la porción de estómago o de intestino que esté en esa región, no, solamente es por irritación de la serosa. De todas formas, una radiografía simple no nos sirve en lo absoluto para diagnosticar pancreatitis. Con Baltasar nosotros ya podemos ver el resto de los órganos también. Entonces, no hagan estudios innecesarios a los pacientes. ¿Tenemos que hacer una ecografía? Sí. ¿Tenemos que hacer una tomografía en el transcurso de la evolución del paciente? Sí. Radiografía, no. No le van a estar haciendo parar al paciente, acostar al paciente para hacer un estudio innecesario. Al igual que en una vesícula o en un apéndice, los signos inflamatorios del páncreas en una ecografía son los mismos. Solamente que yo tengo que darles la información de que esto que ustedes están viendo acá es un páncreas. De lo contrario no van a saber. Probablemente me pongan a mí esta imagen ahí aislada y tampoco es que voy a saber que eso es un páncreas. Yo le tengo que dar algunas porque está edematizado, no porque es un páncreas normal, porque está edematizado y bueno, las estructuras no están íntegras. Se perdió un poco el molde normal de la estructura. Pero ¿qué es lo que vamos a tener? Todas estas estructuras, todas estas características que están acá al costado, ¿cuáles son? Edema de la glándula, puede ser en una sola porción o todo el páncreas. En este caso, esto era nuestro páncreas. Y todo esto que ustedes ven acá alrededor, que tiene una coloración más hipoecoica, es edema peripancreático. El páncreas en sí tiene estas zonas que son más negras, que nos denota edema intrapancreático, o sea, edema de la glándula. Vamos a tener bordes difusos, o sea, no vamos a tener una estructura así bien delimitada. Por supuesto, líquido intraabdominal y una glándula hipoecoica. Estas son las zonas hipoecoicas de la glándula a causa del edema, del líquido en tercer espacio. Y como yo les dije, en esta ecografía no se ve porque ahí solamente enfoca el páncreas, pero el ecografista tiene que informar si el colédoco está dilatado o no, si el wirsum está dilatado o no, o si se ven o no imágenes litiásicas. Acuérdense que la pancreatitis no solamente es por obstrucción litiásica. Bien, Baltasar. ¿Qué es Baltasar, chicos? Baltasar es un estudio tomográfico que se utiliza para medir gravedad de la pancreatitis. Gravedad de la pancreatitis. ¿En qué consiste un Baltasar? Es una tomografía de tórax
de abdomen y de pelvis con contraste oral y endovenoso. ¿Y por qué yo pido de tórax y de pelvis la tomografía siendo que el páncreas está en el abdomen? Acuérdense que el derrame pleural, para no hacerle tantos estudios innecesarios al paciente, ya le hago de tórax. Para evaluar derrame pleural, acuérdense que el páncreas irrita la serosa del lado izquierdo del pulmón. Porque no tengo ningún órgano, como el hígado que está del lado derecho, que se interponga entre la pleura y la cola del páncreas, por ejemplo. Entonces mi serosa se irrita y libera plasma en forma de derrame pleural. ¿Y por qué pelvis? Porque tengo que ver también afección de la pelvis como líquido libre en cavidad. Bien, entonces Baltasar es un estudio tomográfico con contraste oral y endovenoso, tórax, abdomen y pelvis para evaluar gravedad de la enfermedad. Una vez que ustedes hicieron su diagnóstico, Baltasar no es para hacer diagnóstico, Baltasar es para ver gravedad. Y va del A a la E. Y tenemos lo siguiente, acá yo les puse una escala bastante concisa de lo que evalúa cada graduación de Baltasar. Baltasar A es un páncreas normal, que es lo que vemos acá. Fíjense la estructura del páncreas, intacta. Este es el tronco celíaco, la arteria hepática, la arteria esplénica, riñón, bazo, aorta, cava. El páncreas tiene su forma habitual, no tiene zonas de mayor hipodensidad en el centro, en la periferia no hay líquido. Es un Baltasar A, páncreas normal. Fíjense en el que está acá al lado, que le ponemos un Baltasar B. Fíjense la forma un poco más irregular que presenta nuestro páncreas. Impresiona un poco más aumentado de tamaño, ya con los bordes un poco más irregulares. En este caso es un aumento difuso de la glándula pancreática. Puede llegar a ser focal, de una sola parte. En este caso no, en este caso es de la glándula toda, que representa ya un poco de edema pancreático a causa de la enfermedad. Baltasar B. En estas imágenes, este sigue siendo un Baltasar B. ¿Por qué? Fíjense en estas zonas de mayor hipodensidad dentro de la glándula. Predominan en la cola. Es un aumento difuso, focal. Este es un aumento focal del tamaño del páncreas con un edema intrapancreático, ¿sí? Eso sigue siendo un Baltasar B. Afección todavía dentro del páncreas. Cuando hablamos de un Baltasar C, ya salimos del páncreas y nos vamos a la región peripancreática. ¿Qué es lo que tenemos acá? Fíjense cómo el páncreas ya perdió su conformación y los tejidos que tenemos circundantes ya están afectos por la inflamación. O sea, no solamente ocurre la inflamación dentro del páncreas, como en esta imagen que tenemos acá, sino de tanta inflamación que hay, el tejido peripancreático ya está afecto. Cuando nosotros salimos del páncreas con una inflamación, es un Baltasar C. Fíjense, esto sigue siendo un Baltasar C. Tejido peripancreático está afecto, pero solamente por inflamación. Yo no veo todavía colección.
inflamación, edema. Esto es edema, edema. Ahora, cuando yo veo colección, ¿qué es colección? Líquido libre que está ahí, está rodeado por las otras estructuras. Colección, colección, líquido. Y fíjense, este es el cuerpo y esta es la cola de mi páncreas, que aparenta no estar afecta. La cabeza desapareció la cabeza del páncreas, por lo menos en ese corte. Y yo veo líquido. Fíjense, esto es la vesícula biliar. El mismo contenido o el mismo color veo en esa estructura. Eso es una colección. Cuando veo una colección generalmente ocurre extrapancreática en las colecciones. Yo ya estoy hablando de un Baltasar D. Ya no estoy hablando de un simple edema, estoy hablando de una colección. Estoy hablando de líquido que se exudó del páncreas o que se extravasó del páncreas y está libre en cavidad, ¿sí? Una es Baltasar D. Cuando yo veo más de una colección, veo una, dos, tres, esto es la vesícula, porque fíjense cómo está recubierta por un epitelio. Las colecciones, chicos, no están recubiertas por epitelio. Las colecciones son líquido libre que están envueltas por asas o por epiplón o por lo que sea, pero no tienen epitelio. O veo aire o gas en el retroperitoneo o en el sitio donde debería de estar el páncreas, es una pancreatitis severa, que se le considera como un Baltasar E. Dos o más colecciones y o gas en el retroperitoneo es un Baltasar E. Entonces, tenemos que amaestrar el ojo, porque esa es la palabra. En diagnóstico por imagen uno domina el ojo viendo muchas imágenes. La teoría ya la saben, esto es Baltasar, todo esto es Baltasar. Páncreas normal, edema del páncreas, edema peripancreático, una colección, dos o más con gas. A, B, C, D y E. Tenemos que entrenar el ojo a ver primero páncreas normal y después todas las posibles complicaciones que puedan venir con el cuadro este que se llama pancreatitis aguda, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, existe una patología que se llama pancreatitis crónica, que vamos a ver después cuando veamos las tomografías. Calcificaciones del páncreas. Es una patología terrible, 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 porque el paciente muere de caquexia. ¿Por qué? Las enzimas pancreáticas son muy necesarias para degradar las grasas que nosotros comemos, para que la grasa buena pueda ser absorbida y sirva como energía, y la grasa mala que se acumula, por supuesto. Cuando el páncreas no funciona porque está calcificado, porque tiene una cronicidad que lo impide, esa enzima no se libera. Entonces el paciente come y tiene esteatorrea, materia fecal llena de grasa, porque la comida no es degradada. Y el paciente literalmente muere de caquexia, que se ve así como ese órgano que ustedes ven en el centro calcificado, tenga o no contraste. Vamos a ver una tomografía después, donde creo, si mal no recuerdo, que el paciente no tenía contraste y la glándula pancreática se ve así, totalmente calcificada. Apendicitis. Apendicitis sí es un cuadro de abdomen agudo, propiamente dicho. Ah, otra cosa, el Baltasar E también es un abdomen agudo. El gas, la necrosis, el pus se tiene que liberar. Eso sí es un abdomen agudo.
Apendicitis aguda. La clínica ya la dimos el año pasado. Los diagnósticos diferenciales también ya lo vimos. ¿Cómo diferenciar un cuadro de otro? Yo les voy a enseñar a interpretar las imágenes. ¿Qué tenemos que pedir como primera instancia cuando sospechamos de apendicitis? En cuanto a imágenes, estamos hablando de imágenes. Ecografía. Ecografía es el gol estándar del cuadro apendicular. Fíjense, en una radiografía simple no sirve de nada. Y no le vamos a estar metiendo contraste ni por el recto ni por la boca al paciente para poder ver si es que se tiñe el apéndice. No, para nada. Tomografía. En casos muy sospechosos, de mucha duda diagnóstica, sí se hace tomografía. ¿En qué casos? En pacientes muy obesos, por ejemplo, muy obesos, donde ni siquiera podemos con el ecógrafo llegar, porque no se ve. Se hace tomografía, chicos. Cuando la ecografía no da mucha información, se hace también. ¿Cuáles son los hallazgos típicos? Les voy a mostrar unas imágenes acá, más claras. ¿Se acuerdan ustedes que en la vesícula, en un corte transversal, nosotros veíamos la imagen en diana? Bueno, calcado, literalmente se ve la misma cosa. Fíjense, ¿se acuerdan el psoas ilíaco? El ciego. Entre esas dos estructuras nosotros vamos a encontrar el apéndice. Podemos tenerlo de dos formas. En esta ubicación, acuérdense que el apéndice se ubica como se le antoja. Hay varias posiciones del apéndice. Y podemos tener en este corte donde vemos una imagen en diana. Y esta imagen que ven acá de una densidad un poquito menor, les voy a borrar ahora, es el fecalito. El fecalito es la causa de obstrucción más frecuente del apéndice. Vamos a ver otras imágenes más. Fíjense, el apéndice no se tiene por qué ver en condiciones normales en una tomo. Es muy complicado encontrar un apéndice normal en una tomografía. Ahora, cuando está edematizado, y acá en este caso peor porque acá ya está con una peritonitis evidentemente, o con un hilo paralítico a causa de la inflamación, por eso vemos esa cantidad de asas inflamadas. ¿Qué es lo que se encuentra en la tomografía y se ve calcado la imagen en diana? Con el fecalito en el interior, ¿sí? Acá tenemos la imagen en diana, que es esto, con el fecalito en su interior, y se ve así. En un corte, más que nada, ¿dónde van a encontrar eso? En un corte coronal, y se ve demasiado bien. Fíjense acá cómo vemos toda la longitud del apéndice, porque tiene otra ubicación nada más, otra posición. Y se ve un órgano con una pared engrosada, más de 3 milímetros, también una vez que se mida, ¿verdad? Se ve que es un órgano rígido, se ve una estructura rígida ahí, parece un maní. Bueno, esa es una posición del longitudinal del apéndice donde se ve una estructura rígida con paredes engrosadas. Ahí vemos de vuelta, la flecha blanca nos señala la imagen en diana con el fecalito en el interior. Acá tenemos nuestro psoas ilíaco y probablemente esto sea nuestro ciego. Bien. Ecografía es el gol estándar, sabemos eso. Ecografía nos va a dar la misma información que nos da una ecografía de la vesícula. En un corte transversal o en un corte longitudinal vamos a ver las mismas cosas. Caño de escopeta, imagen en diana. Acá vemos la pared que está engrosada por el edema. Doppler. Vamos a ver la vascularización
aumentada a causa de la inflamación. Acuérdense ustedes que la inflamación, la base de la inflamación es la vasodilatación para permitir la migración de las células inflamatorias al foco de la lesión. Es eso lo que nosotros vamos a ver. No vamos a ver neovascularización, no. Vamos a ver las estructuras dilatadas, ¿sí? Acá vemos de vuelta en un corte transversal y en un corte longitudinal. Esto es intestino. Intestino, intestino, y esto es líquido, perivesicular. Fíjense el apéndice cómo se ve como una imagen súper rígida, súper rígida. Es así como se ven las estructuras inflamadas. Acá tenemos intestino también. Esta es la serosa que sujeta el apéndice y esto es líquido. Todo esto que ustedes ven acá es líquido. Esta es la pared abdominal. Las mismas imágenes en diana y en caño de escopeta de acuerdo al corte. Bien, esto es un abdomen agudo, sin dudar. Obstrucción intestinal, por el motivo que fuere. Nosotros ya vimos esto y vamos a volver a ver porque de repente quiere causar un poco de confusión. Obstrucción intestinal, por el motivo que fuere, es quirúrgico. Obstrucción, no pseudo-obstrucción, obstrucción. En este caso les puse foto de un vólvulo intestinal. Bien, acuérdense cuáles son las características de la obstrucción o del compromiso de una asa gruesa, periferia, tenias, austras, sin niveles hidroaéreos, diámetro muy aumentado, ¿sí? Entonces, quiero que me digan, y del intestino delgado, por supuesto, es niveles hidroaéreos, ubicación central, diámetro más disminuido, sin austras y sin tenias. Esta imagen. ¿A qué corresponde? ¿Cuál es el asa afecta que predomina en esa imagen? Hola, ¿alguien me escucha? Repete, por favor, professora. Sí. ¿Cuál es el asa afecta que predomina en esa imagen que les estoy mostrando? Grossa. ¿Cuál? Eu acho que é grossa, porque eu não estou vendo aqui. Não, não é grossa, não, é delgado. Vamos a analizar. ¿Qué? Não, pode continuar, prof. No. Vamos a analizar un poquitito. Fíjense, tenemos esto de acá, tenemos esto de acá, tenemos esto de acá. Y después tenemos las típicas imágenes. ¿Cómo era que se llamaban estas imágenes que veíamos así? Nível hidroaéreo? Ah, em pilas de moeda. Pila de moneda, señor, sí. ¿Esto impresiona ser intestino grueso? Sí. ¿Por qué? Y porque tengo esa forma ondulada, el diámetro mayor y periférica. Pero yo pregunté, ¿cuál es el asa que predomina? Y todo esto, que es el resto, es pila de monedas de intestino delgado, perdón. Si yo les pongo cuál es el asa comprometida, delgada, gruesa o ambas, ahí sí me ponen ambas. Pero si yo pregunto cuál es el asa que predomina, afecta y es porción delgada, ¿sí? Bien, ¿esto qué es?
¿Intestino grueso o delgado? Dos. Delgado. Ah, de aquí. Esto no hay duda que es Ah, otra intestino imagen. delgado también. ¿Cómo? Perdón. Nada, profe. Tranquilo. Bueno, todo esto es intestino delgado por la ubicación, por la cantidad de asas que hay afecta, por los niveles hidroaéreos y por la pila de moneda que vemos. Estas dos, esta y esta que están acá, por las características anatómicas de las austras, las tenias, la ubicación, el diámetro del intestino, se observa que son porciones gruesas, ¿sí? Tomografía. La tomografía se hace para evaluar la causa de la obstrucción. De repente hay pacientes donde sí da tiempo para hacer tomografía, entonces podemos ver la causa y cuál es el asa comprometido de una forma mucho más específica que una simple radiografía. Fíjense, mismo paciente, estudios diferentes. Esta es una radiografía simple y esta es una tomografía. Impresiona con contraste endovenoso. Fíjense los vasos acá femorales, cómo están contrastados. Contraste oral dice acá, pero yo no veo, sinceramente yo no veo contraste, a menos que esta última porción sea intestino delgado, que parece que sí tiene contraste. Fíjense y comparen ambas imágenes. En la radiografía nosotros vemos que la mayor parte del asa comprometida es gruesa, se ve que es gruesa. Este es el transverso, esto es lleno de materia fecal y esto es porción de asa transversa. Y esto es también intestino grueso, sigmoides. Cuando hacemos nuestra tomografía, vemos que no solamente el grueso está afecto. Fíjense, esto es intestino delgado. Esto es intestino delgado. Ahora sí, esto es grueso, esto también es grueso. Esto impresiona ser intestino grueso. Pero fíjense cómo cambia totalmente el panorama que tenemos con una radiografía y con una tomo. Sigue siendo de cuadro agudo, sí. O sea, yo no voy a dejar de meterle a quirófano a mi paciente porque constato que había sido asas delgadas también, no. Pero mi percepción de la afección real de mi paciente cambia. Lo que yo pensaba por radiografía que era solamente intestino grueso cambia al hacerle la tomografía porque veo también asas delgadas comprometidas. Bien, la imagen 1. ¿Cuál es el asa comprometida más comprometida? ¿Delgada o gruesa? Por las austras puede ser gruesa, ¿verdad? Que está en la parte central y arriba, hacia el hígado. ¿O no? ¿Qué porción de la gruesa está en Eri? Y va a ser, bueno, va a ser entre transverso y ascendente, pero ahí está el... ¿Y es lo que te marqué ahora? Entonces puede ser que tenga odólico también entonces, Ah. para imaginarme más ahí. Es un poco complicado ya lo que te estás imaginando, porque mira, acá tengo otra porción. Eso es intestino delgado. Delgado. Y tiene un nombre especial que vamos a ver más adelante, que es característico de la perforación de asa hueca. Esto es asa delgada. Fíjate la diferencia entre uno y otro. Acá sí veo mis austras y veo mis tenias y veo esa posición normal de un intestino grueso. Fíjate, está un poco descendido. Acuérdate que el transverso es una porción móvil. Transverso, ángulo esplénico y baja para tu descendente, con abundante materia fecal.
Pero lo que tenés en la imagen 1 es un asa delgada. Son varias porciones de intestino, una encima de otra, que es característico de intestino largo, o sea, de intestino abundante, como lo es el intestino delgado. Vemos también acá porciones de intestino grueso, afecta, sí, pero lo que predomina es el intestino delgado. Y en la otra, intestino grueso y mucha materia fecal. Bien, y este es el famoso signo. ¿Cómo se llama este signo? Travou. ¿Cómo? Tá travado para mim aqui, prof. Signo onde que estamos falando, prof? Que signo você falou? ¿Cómo se llamaba esto? Esto que formaba así, tipo puentecitos. Ahí, y después venía otro acá. ¿Cómo se llamaba Escalera. esto? Escalera. Pilas de moeda. Ah, Pila de pilas. moneda. Pila de moneda, ¿sí? Que es patognomónico de asa delgada. Delgada, sí señor. Fíjense acá. ¿A ustedes qué les parece que sea el asa afecta? ¿Qué porción? Delgado. Sí, señor, asa delgada. Bien, acá se nota bastante uno y que es diferente a estas dos que les voy a señalar acá. El círculo ¿a qué corresponde? Y el círculo B, o ahí el encierro B, ¿a A qué é corresponde? delgada, né? Delgado, B é E grosso. B é grosso. Sí, señores, así mismo, el A tiene niveles hidroaéreos, el B no tiene niveles hidroaéreos porque son asas así, dilatadísimas. La imagen 2, vemos solamente una porción afecta. ¿Cuál es? ¿Gruesa o delgada? Grossa. Sí, señor, gruesa, transverso y descendente, para ser más precisos. Bien. Acá, esta imagen creo que salió en una de las preguntas de las pruebitas. ¿Qué porciones están afectas? ¿Solo asa gruesa, solo asa delgada o ambas? Ambas. 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 Se nota la diferencia entre esa porción y toda esta porción central. Se nota. Más que nada vemos los niveles hidroaéreos que tenemos. Vemos estas líneas súper delicadas de la mucosa del intestino delgado. A diferencia de las austras lacténeas y el grosor de nuestro intestino grueso, ¿sí? Es un abdomen agudo quirúrgico desde todo punto de vista. Por supuesto que la tomografía nos va a dar datos mucho más precisos, muchísimos más precisos. Esta sí es una tomo con contraste tanto oral como endovenoso. Es muy raro nomás darle un contraste oral y endovenoso a un paciente que está con una obstrucción intestinal. Generalmente no se le hace ni enemas ni se le da nada para tomar. Con una tomografía simple nosotros ya podemos ver también la afección de las asas comprometidas. Acá vemos que el intestino delgado es el asa más comprometida, al igual que esta imagen. Todo lo que ustedes ven en ambas imágenes son porciones de intestino delgado afectas. A diferencia de esto, imposible negar el origen del intestino grueso en ambas imágenes. De hecho que son las mismas, solo que en diferentes cortes. La imagen 1 está en un corte coronal y la imagen 2 está en un corte axial. Y van marcando las porciones que corresponden a al mismo sector del intestino, tanto grueso como delgado, transverso como descendente y ascendente.
Doutora, nessa imagem, qual seria o delgado? No, acá no hay delgado, doctora, no se ve delgado. Não? Solamente se ve grueso. En esta imagen solamente se ve porción de intestino grueso. Tá. Acá sí vemos intestino delgado. En esta imagen 1 vemos, esto es grueso, pero esto es intestino delgado. Esto también es intestino delgado, ¿sí? Fíjate en los niveles hidroaéreos y en el tipo de materia fecal que vas a ver dentro del asa. Esto es materia fecal sólida y esto es materia fecal líquida. Ahí sí se ve asa gruesa y asa delgada. Es una tomografía con un contraste endovenoso. Acá también el contraste es endovenoso. Este es el estómago, esto es el duodeno, ¿sí? Obstrucción intestinal alta, porque vemos el estómago súper dilatado y el duodeno también vemos demasiado dilatado. Bien, invaginaciones. Las invaginaciones son muy frecuentes en las hernias de Meckel y en los niños con adenitis mesentérica. ¿Qué es una adenitis mesentérica? Inflamación viral. Los niños, increíble cómo los niños atraen estas cosas, infecciones virales que producen inflamación del mesenterio y retracción de las porciones del intestino y hacen que ocurra esto. La intususcepción se llama intususcepción a la invaginación intestinal. En este caso es una ileocólica, pero fíjense cómo también ocurren las invaginaciones ileo-ileales, ¿sí? Esto es un diagnóstico ecográfico porque es un abdomen agudo. Esto produce muchísimo dolor y muchísima diarrea en el niño. Mucho, mucho, mucho dolor. Y fíjense cómo se ve intestino dentro de otro intestino. Parece como una bolsa donde yo metí asas intestinales que están plegadas. Eso es lo que yo veo. Fíjense, esto es una porción de intestino, acá, que yo veo dentro de otra porción de intestino. Por supuesto, el abdomen de mi pacientito va a estar de este tamaño, gigante, mucho dolor, mucha obstrucción intestinal, pero yo voy a ver esta imagen. Intususcepción intestinal se llama cuando hay una invaginación, sea de la porción que sea. Hacer una tomografía ya es algo innecesario. Si tengo mucha duda diagnóstica puedo hacer, pero con la ecografía esto ya se tiene que diagnosticar porque es un cuadro muy agudo, porque esto produce mucho compromiso vascular. El intestino se necrosa muy fácilmente. Entonces, realmente esto es un cuadro de emergencia. Acá vemos también cómo esta porción de intestino que está acá entró dentro de esta otra porción de intestino que yo veo acá. Intususcepción intestinal. Generalmente ocurre en las hernias de Meckel, que son las hernias de la última porción del ileum, y en las adenitis mesentéricas en los niños. Traumatismo abdominal. Este es un nuevo concepto que por lo menos conmigo van a ver ahora, que yo todavía no les había mostrado, creo que no les había nombrado antes, no recuerdo. Prof, invaginação intestinal, o tratamento é cirúrgico ou não? Siempre es quirúrgico, doctor, siempre. La invaginación intestinal siempre es quirúrgico. Ah, entendi. Obrigado, prof. Traumatismo abdominal. También habíamos visto el año pasado cuáles son los signos y síntomas de un paciente que tiene afección por ablación de órganos o por rotura de órganos abdominales. ¿Se acuerdan esos hematomas que habíamos dicho? El abdomen distendido, la inestabilidad hemodinámica, el dolor que el paciente presenta a nivel abdominal. Son todas esas, es toda esa la sintomatología que presenta el paciente.
cualquier órgano del cuerpo puede verse afecto en un trauma abdominal. Acuérdense que uno de los estudios estándar que se hace es la ECOFAST, Focused Assessment with Sonography for Trauma. ECOFAST, ¿sí? Vamos a terminar primero y después vamos a tomar el café. Bien, ECOFAST. Es lo que se hace. Ecografía que mira los espacios libres o los espacios pleurales. ¿Cuáles son? 5. Toda urgencia tiene que tener un ecógrafo para poder evaluar los espacios pleurales, el pericardio, el Morrison, hepato renal del lado derecho, el hepato renal del lado izquierdo, no es hepato, es pleno renal del lado izquierdo, y el Douglas. 5 espacios que la ECOFAST evalúa para ver si hay líquido libre en cavidad. Líquido libre en cavidad es porque algún órgano macizo está sangrando. Entonces es muy sensible para evaluar líquido libre en cavidad. Fíjense acá cómo el hígado está flotando. Esta es su cápsula de Gleason y el hígado está flotando dentro de su cápsula de Gleason. Sangrado hepático. Fíjense en la otra imagen cómo este es el Morrison. Acá hay líquido libre en cavidad, este es el riñón y este es el hígado. Es un sangrado renal, fíjense la sangre que hay dentro del seno renal también. Esto es un sangrado renal. Son estos los espacios pleurales que mira Morrison, que mira ECOFAST. Esto, por ejemplo, es líquido libre en Douglas. Libre en Douglas. Ahí lo que faltaría es derrame pleural y derrame pericárdico, que también mira ECOFAST. Tenemos después lo que son, los espacios. Acá les voy a escribir los espacios en el chat. El espacio pleural, pericárdico, Morrison, que es hepato renal derecho, espleno renal izquierdo y Douglas. Esos son los espacios que mide o que evalúa ECOFAST. Bien, después tenemos los traumas abdominales también, pero que no producen líquido libre en cavidad, sino que producen hematomas. Estos hematomas generalmente son contenidos, pero producen compresión. Estos hematomas, dependiendo de la zona, dependiendo de la expansión, dependiendo de la inestabilidad hemodinámica del paciente, son quirúrgicos. En principio son hallazgos imagenológicos, más que nada tomográficos, que dependiendo de la zona, lo dividimos en zona 1, zona 2 y zona 3. Zona 1 es la zona central, donde sangró alguna estructura central, tanto del retroperitoneo como de la aorta o algún vaso importante, y se ubica en la zona del esófago, bien arriba, y vamos bajando, aorta, cava, vasos renales, bien en el centro, zona 1. Esto es de hallazgo imagenológico, pero se constata en el hallazgo intraoperatorio. Zona 2, ya nos vamos hacia los laterales. Zona 2 es exclusivo de las zonas renales. Los riñones cuando sangran y producen hematomas, se nombra hematoma zona 2. Generalmente no son
quirúrgicos porque son contenidos. Entonces sangró y quedó ahí y dejó de sangrar. Ahora, si el hematoma no se reabsorbe, ahí se entra a drenar, pero una vez que el paciente esté estable. Estos de zona 3 son un poco delicados porque producen mucha compresión en la vejiga, producen mucha compresión en el uréter, y eso produce obstrucción y después una nefrosis, que generalmente son complicadas las hidronefrosis porque llevan a una insuficiencia renal. Entonces, dependiendo de la ubicación, de la estabilidad del paciente y de la progresión, estos hematomas se operan. No son abdomen agudo quirúrgico. Generalmente uno entra a evaluar el abdomen, a hacer una laparotomía por el accidente que tuvo el paciente, no para drenar estos hematomas. No se tocan generalmente los hematomas cuando se encuentran como un hallazgo intraoperatorio. Lo más común que tenemos, también a causa de traumatismos abdominales, que son perforaciones. Perforaciones tenemos cuando tenemos timpanismo abdominal. ¿Se acuerdan que el año pasado que habíamos visto la semiología de un abdomen agudo, pero por perforación de asa delgada, de asa hueca, perdón? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Cuáles son los hallazgos imagenológicos patognomónicos? El primero de ellos es esto, tanto por radiografía como por tomografía. Leo Rigler. Leo Rigler es el primer hallazgo que vamos a ver acá, que significa la visualización de ambas paredes intestinales. Se ve por completo ambas paredes intestinales que flotan en aire. Esto es aire. Y esto es el asa que se observa por completo, su diámetro completo. Esto es Leo Rigler en radiografía y en tomografía. El signo más común que todos conocemos, que ya habíamos visto el año pasado, como Joubert, este año lo vemos como Poupart. Joubert es semiológico y Poupart es imagenológico. No se dice desaparición de la matidez, no. Se dice despegamiento del diafragma del hígado por interposición de aire. Poupart es despegamiento del diafragma del hígado, porque se interpone entre ellos el aire que se escapó del asa afecta. Leo Rigler y Poupart. Alas de gaviota es cuando vemos el despegamiento del diafragma bilateral. Nada más que eso. En vez de tener un solo lado y llamarlo Poupart, tenemos de los dos lados y le llamamos alas de gaviota. Tenemos la observación también del ligamento falciforme. Generalmente esto se ve en tomografía. En radiografía es demasiado complicado ver. Y nadie les va a exigir ver eso en radiografía. Muchas veces se ve en tomografía. El ligamento falciforme es el medio de fijación del hígado a la pared abdominal. Cuando hay aire, se despega la pared del hígado y el ligamento falciforme queda sosteniendo el hígado. Y se ve por tomografía. Tenemos el signo de Chilaiditi. El signo de Chilaiditi no es el despegamiento del diafragma. Fíjense que tenemos colon interpuesto. Acá vemos un austra, o una tenia, mejor dicho, perdón, tenia, del intestino grueso. Cuando vemos colon interpuesto entre diafragma e hígado, se llama Chilaiditi. Lo otro es Poupart, ¿sí? Chilaiditi se ve en radiografía, como también en tomografía. Bien, hasta ahí son los signos imagenológicos que van a ver y se ven, todos estos se ven, no al mismo tiempo, pero
todos se pueden llegar a ver. Chilaiditi, visualización del ligamento falciforme, alas de gaviota, Poupart y Leo Rigler. Son 5 hallazgos imagenológicos en radiografía o en tomografía de perforación de víscera hueca. Estenosis del píloro, esto ya habíamos visto cuando vimos serie esófago gastroduodenal. Esto es lo que se llama páncreas anular. Es una malformación congénita donde el páncreas, en vez de estar por debajo y en contacto con la segunda porción del duodeno, rodea al duodeno y hace un cinturón. Páncreas anular es una malformación muy rara, pero que es quirúrgica, debe de ser quirúrgica. Y después tenemos lo que era la estenosis del píloro, que ya habíamos visto. Esto vamos a pasar un poco más rápido porque ya habíamos visto. Fíjense acá cómo tenemos y se ve el grosor aumentado de la pared del estómago, del duodeno, fíjense, que produce la dilatación del estómago y no así del resto de las asas por debajo. Eso es una estenosis del píloro. Esto es una serie donde habíamos visto el patrón de estenosis. Vólvulo gástrico. Vólvulo es cuando un órgano rota sobre su eje. Generalmente se dan en órganos que son móviles, en el abdomen, el sigmoides, las asas que tienen dólico, las asas que tienen mega, y en este caso del estómago. Aneurisma de aorta. Aneurisma de aorta es un hallazgo totalmente incidental. Totalmente. Nadie entra al consultorio diciendo, doctor, yo siento los latidos abdominales, siento un tumor y yo creo que tengo un aneurisma de aorta. No, totalmente incidentales. La mayor parte de las veces se los diagnostica cuando hay una ruptura, lastimosamente. Pero a mi colega oncólogo le pasó esto, le llamaron porque el paciente acudió por dolor. ¿Y qué le duele? Le preguntó. La panza. ¿Hace cuánto? Y hace una semana que me duele, pero hoy me duele más. Le palparon el abdomen y tenía un tumor tremendo. El tumor latía. Ahí se pensó en miles de cosas. Menos mal era varón, o si no íbamos a pensar en embarazo. Miles de cosas se pensó en ese momento. Se le hizo una tomografía al paciente y era un aneurisma del tamaño de Júpiter lo que tenía ese paciente. Imposible que, y les voy a mostrar la tomo porque tengo, imposible que hace una semana nomás eso le esté molestando. Mínimo eso tiene hace 6 meses que fue creciendo progresivamente. En fin, ¿cómo se ven? A mí no me interesa que ustedes sepan los grados del aneurisma, eso lo van a ver en clínica médica probablemente. A mí me interesa que ustedes sepan interpretar estas imágenes por tomografía. Fíjense lo que es. Por supuesto que a medida que ustedes tienen la tomo y van de aorta torácica y van bajando, ahí se ve maravillosamente la dilatación. Yo acá traigo un corte acá, un corte acá, que mostrándoles así el corte complicado, me digan por qué se confunden. Fíjense acá. La aorta, aneurisma de aorta aguda. Acuérdense que la tomografía en un corte axial ustedes lo ven así, es lo mismo que estén mirando el cuerpo del paciente de esta forma, de arriba para abajo. Lo que yo veo en un corte axial es lo siguiente. Esta es mi aorta de calibre normal,
Y lo que yo veo abajo es la proyección de la dilatación. Es la pancita que sobresale por el costado del gordito. Así mismo, esa es la imagen que yo veo. El calibre de la aorta normal y abajo veo la pancita que sale de la dilatación aneurismática. Por eso veo de colores diferentes. Por eso veo lo que parecería ser una estructura dentro de la otra. Porque es esto lo que yo veo. La aorta de calibre normal y después veo la dilatación aneurismática. Así yo veo en un corte axial un aneurisma. Y después, a medida que voy llegando a la dilatación propiamente dicha, ahí sí ya veo una sola luz de un calibre tremendo, como lo vemos en esta imagen 1 y en esta imagen 2. Esta imagen es la que yo veo por encima de la dilatación, pero ya se proyecta por debajo. ¿Está? Por supuesto, la tomografía no es el gol estándar de un aneurisma. Las angiografías son los que, o las arteriografías es el gol estándar, pero el estudio que nosotros tenemos como primera opción para evaluar a un paciente con un tumor abdominal es una tomografía. Y fíjense cómo esta aneurisma de aorta torácica se confunde con derrame pleural tabicado, se confunde con un tumor mediastinal posterior, pero se ve lo mismo, se ve la luz de la aorta con la proyección de la dilatación que está un poquito más por debajo. Se ve la misma cosa que se ve en un corte coronal de abdomen. Acá vemos la Professora, misma. uma dúvida. Sí. Se pede com contraste endovenoso e oral ou só endovenoso? No, solamente endovenoso es más que suficiente. Tá, obrigado. Gracias. Bien, tumores falsos. ¿Se acuerdan que habíamos visto también el año pasado tumores falsos? Creo que esto es lo último que vamos a ver ya. Por el examen físico y la anamnesis más que nada, nosotros vamos a sacar la información de que esto es una vejiga, chicos. Generalmente son abuelitos que vienen porque ya no pueden orinar y van a venir con el hipogastrio aumentado y muy doloroso. Esto duele muchísimo. Por supuesto, lo primero que podemos llegar a hacer es una ecografía. Vamos a ver la tremenda imagen anecoica de la vejiga y muchas veces, les voy a mostrar esto, acá, muchas veces la ecografía ya nos va a dar la causa de la obstrucción, que generalmente en el 99,9% de los casos de los varones es la próstata, que está muy aumentada, por encima de los 20 gramos. 20 gramos es lo que pesa normalmente una próstata. Ya nos da. ¿Cómo ustedes van a evaluar una próstata? ¿Cómo van a pedir un estudio prostático? Y les voy a escribir acá. Solicito ecografía vésico-prostática con residuo postmiccional. Tenemos dos opciones. Lo ideal es pedir transrectal. Es lo ideal. Solicito ecografía transrectal, vésico-prostática con residuo postmiccional. Yo quiero que me diga, ¿cuál es el varón que se va a ir a hacer una ecografía si yo le digo que le tienen que meter un transductor en el recto? Normalmente no hay, no existe. Entonces se pide transabdominal y nos da no valores tan exactos como una transrectal, pero sí, por supuesto que sirve. Y tiene que ser postmiccional. El varón se tiene que hacer esta ecografía con la vejiga así de llena, se va al baño, micciona y con la vejiga vacía también se hace una segunda ecografía para ver cuánto pipí queda dentro de la vejiga. Normalmente tiene que quedar menor a 100 ml. Cuando queda mayor a 100 ml, ya se constata un vaciamiento insuficiente de la vejiga y es motivo suficiente para operar al varón de la próstata.
Bien, todas estas son imágenes de globos vesicales yo les tengo que decir que se está viendo una vejiga, porque si no, esto perfectamente puede ser un quiste de ovario, pueden ser miles de cosas. Entonces yo les tengo que dar un dato extra para que ustedes me puedan decir globo vesical como diagnóstico. Ahora, en el examen oral, me tienen que saber describir que esto es una estructura redondeada de gran tamaño, bien delimitada, con un centro anecoico. En ningún momento me dijeron diagnóstico, solamente me describieron lo que ustedes están viendo. Eso sí les puedo pedir. Perfectamente, doctor, doctora, describime lo que estás viendo. Y no le estoy pidiendo diagnóstico, le estoy pidiendo descripción. Tomografía, por supuesto que la tomografía es mucho más fácil de identificar porque podemos bajar y podemos subir y podemos bajar, podemos ver la sínfisis del pubis y podemos ver que por detrás hay una estructura que aumenta de tamaño y que vamos a saber que es la vejiga, ¿sí? Que después les voy a mostrar también imágenes de globo vesical. Radiografía, simple, nunca, jamás, nunca, nunca, jamás, nunca. Nunca, jamás, nunca me hagan para diagnosticar un globo vesical. Y estas son las tomografías. En las mujeres, los globos vesicales son por obstrucción, infiltración tumoral, ya sea de la propia vejiga o del cuello uterino. El cuello uterino produce muchísimo globo vesical en las mujeres. Bien. ¿Se entendió la clase de hoy? Que es un poquitín larga. Sí. ¿Sí? ¿Hay No. alguna cosa que quieran preguntar? Próxima aula vai ser revisão, prof? ¿Cómo? Próxima aula vai ser revisão? Semana que vem? A ver, un ratito. Nuestro examen É na outra ainda. es el 5 de agosto. Sí. Sí, doctor. Sí, en la clase que viene va a ser un repaso. Sí. Ah, sim. Hasta lo que demos hoy va a entrar en el segundo parcial. Bien. ¿Hay alguna pregunta? La semana que vem, ela repasse vai ser semelhante ao que a gente fez anteriormente com a P1? Vai ser tipo Va a ser un simulado? repaso así con diapositivas y también van a tener su simulacro de examen, sí, que va a valer puntos, siempre vale puntos, pero va a ser un simulacro a cómo va a ser el examen del segundo parcial. Gracias, prof. Si tengo un abdomen agudo y no tengo tomografía en el hospital, ¿es viable pedir 3 incidencias radiológicas? Sí, podés pedir. Te va a servir mucho más una bipedestación. En el caso de que tu paciente no se pueda parar, es totalmente válido pedirle en decúbito. Claro que sí, sin problema. ¿Hay alguna otra pregunta? Doutora, la isquemia no va a pedir, No, isquemia no, doctora. Isquemia no es un estudio que ustedes puedan diagnosticar por imagen, porque es algo que lastimosamente es un hallazgo intraoperatorio, por eso saqué de la clase, porque no corresponde mucho. Es algo demasiado profundo ya que se hace en los casos de claudicación. Claudicación es cuando el paciente va caminando y de repente siente un dolor abdominal, reposa y pasa. Es más para angiólogos, es algo un poco más profundo. Eso no vamos a ver, ¿sí? Ah, sí, gracias. Bien, chicos, vamos a volver en 20 minutos. Vamos a tomar el café que Bruno nos sugirió y después volvemos para ver tomografías y para hacer nuestro trabajito que siempre hacemos, ¿sí? Valeu. Gracias, profe. Cafecito. Bueno, cafecito. La radiografía de incidencia anteroposterior, abdominopélvica,
ustedes pueden observar algo. ¿Pueden hacer algún tipo de diagnóstico? ¿Ya se despertaron, gente? Sí. Pode ser uma, ¿Qué? pode ser uma obstrução intestinal? Obstrucción intestinal. ¿Por qué, doctora, vos decís que es una obstrucción intestinal? Porque eu tô vendo o cólon. ¿Qué características tiene el colon que estás viendo? Eu acho que ele não tá dilatado. ¿Cómo? Eu acho que ele não tá dilatado. Mas do lado esquerdo eu não tô vendo, e do direito eu tô. Entonces, ¿qué porción vos decís que es la afecta? Ascendente? Ascendente. Vamos a ver, bien. Vinicius, ¿estás por ahí? Vinicius, ¿estás por ahí? Superposición. ¿Cómo es eso, doctor? Ah, está un poco ascendido, sí, tenés razón. Está un poco superpuesta la imagen del intestino con la del hígado. Sí, tenemos que ver por qué. Está bien. Ah, no, 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 no. No, porque no es superposición nomás, tiene que estar en el lugar del hígado, o sea, el hígado tiene que estar desplazado hacia abajo y ahí tiene que estar el colon para que sea el de chilaiditi. No es solamente superposición, ¿sí? Quiero saber si Vinicius está en la clase. O si no, voy a poner ausente. Bueno, ausente ya tiene el doctor. No sirve de nada conectarse si es que no van a estar presentes en la clase. Después les quiero tomar un oral, sacan una mala nota y todo el mundo le echa la culpa al docente. Bueno, a ver. Eduardo Rodríguez, ¿está por ahí? Sí. Doctor, ¿qué corte te gusta? Te voy a dar a elegir el corte. ¿Coronal, axial o sagital? Pode ser o coronal. Coronal, perfecto. Vamos al coronal. Te voy a pasar 2 veces. Te voy a pasar toda la tomografía, ¿sí? Despacito, te voy a avisar cuando comienza. Ahora te voy a empezar a pasar la tomografía
Y vos me vas a decir ahí, cuando estás viendo algo alterado. Aí, Ahí. ¿Qué estás viendo alterado? isso aí são níveis hidroaéreos na esquerda aí? ¿Acá? Do outro lado. Ah, tu otra izquierda, doctor. Isso. Esta es la derecha. É verdade, é de esquerda para mim isso. Esses pontinhos negros aí. ¿Esto qué es? Esse daí é o fígado. Sí, señor. ¿Esto Não, qué é va a o ser? fígado? Isso aí é o rim Sí, señor. direito. Perfecto. ¿Esto qué es? O ilho-psoas. Sí, señor. Y esto es intestino, que no está dilatado. No hay dilatación. O nível hidroaéreo está aumentado aí, não tá, professora? Ou Doctor, não? ¿qué es para vos nivel hidroaéreo? Porque Oh. parece que el concepto no estás manejando, porque Para vos mim no tá- me podés decir que un nivel hidroaéreo está Desse jeito, sim. aumentado. É verdade, mas é porque para mim tá, não sei, para mim a asa tá dilatada, eu vejo ela numa espessura Eso es maior. otra cosa. Dilatación de la asa, sí, está un poco dilatada. Tu colon ascendente está dilatado, sí, señor. Eso sí. Voy a seguir pasando para que me digas si es que ves alguna otra cosa alterada, ¿sí? ¿No? Não, professor, eu só consegui ver a dilatação mesmo. Bueno, te voy a poner otro corte para que puedas identificar un poquitito mejor. Vamos directo a abdomen, ¿sí? Ahí estamos en abdomen, vemos el hígado, aorta, vaso. Avísame si es que encontrás alguna estructura alterada. Para, professor. ¿Qué? Sobe um pouquinho, parece que tem um aneurisma da aorta aí, parece alguma coisa, a aorta parece estar dilatada. Es, doctor, es un aneurisma gigante de aorta. Mira lo que es. Esta es tu columna vertebral y acá tendría que estar la aorta, que es esto en este caso. Fíjate el diámetro tremendo que tiene este aneurisma. Incluso la bifurcación está dilatada. Fíjate tus ilíacas. Totalmente dilatadas hasta las ilíacas. Te voy a mostrar en el corte coronal en qué momento se ve, ¿sí? Acá, fíjate acá. A ver. Acá, te voy a dibujar la dilatación. Acá tengo mi bifurcación.
Y acá se ve la otra dilatación aneurismática. Ahí se ve la dilatación. No está roto este aneurisma porque el paciente no iba a estar en tomografía si es que este aneurisma estaba roto. Lo que vos ves acá son todas las asas que están comprimidas a causa de esta tremenda dilatación. Fíjate, todo eso acá se ve un poco mejor. Toda la dilatación de este paciente. Él vino por dolor abdominal. Este es el paciente que yo les nombré hace rato. Él vino por dolor abdominal. No es un abdomen agudo quirúrgico, no. Pero vino por dolor abdominal. Se le hicieron las maniobras abdominales semiológicas y se constató un tumor. Y se le hizo una tomografía. Y en este caso se vio que era una tremenda dilatación aneurismática de la aorta. Te voy a poner un corte sagital, como para que veamos si es que se puede observar acá. Ahí está tu columna vertebral. Siempre tu parámetro para ver la aorta va a ser tu columna. Todo lo que esté por delante de la columna va a ser aorta. Fíjate lo que es. La tremenda dilatación aneurismática que tiene. ¿Y cómo yo sé que no es vejiga? Porque acá está tu sínfisis del pubis. Tu vejiga va a estar por detrás de la sínfisis del pubis. Tu vejiga es esto chiquitito que vos ves acá. Solamente eso chiquitito es tu vejiga, ¿sí? Bien, alguien preguntó algo en el chat. Las partes radiopacas son aterosclerosis. Sí, señor. No son radiopacas, son hiperdensas. Estamos hablando de tomografía, entonces se refiere como hiperdensa. Sí, todo esto que está acá, todo esto blanco, hiperdenso, son aterosclerosis, placa de ateroma, sí señor. Calcificaciones propias de la edad, vamos a decir, 75 años tiene nuestro paciente. Tremenda dilatación aneurismática tiene este prójimo, ¿sí? Escucha. Ese paciente tiene que ser derivado a una unidad cardiovascular. Este paciente tiene que ser sometido a la cirugía que sea que se haga para aneurisma. No sé si es el stent ese que se coloca, la verdad que no sé cómo es el manejo. Es una urgencia en cuanto a la parte vascular hablando. No es un abdomen agudo quirúrgico. De hecho, este paciente fue derivado a un servicio que tiene a un hospital que tiene un servicio cardiovascular para su intervención lo antes posible. A este paciente se le tiene que dar todas las medidas medicamentosas correspondientes y ser trasladado a un hospital de mayor complejidad, que fue lo que se hizo en este caso. No se le entra a operar así, sobre las papas, con las papas quemando, no se hace eso, porque el paciente en este momento estaba estable, sí estaba con dolor abdominal, pero estaba estable, ¿sí? Bien, ¿se entendió esta tomografía? ¿Pudieron comprender lo que yo les quise mostrar? Supongo que sí. Bien. A ver. ¿Qué más tenemos? Professora, esse paciente, o trânsito dele estava normal? ¿El qué? ¿O trânsito intestinal estaba normal? No, el paciente estaba con, no obstrucción, pero hacía días ya que no iba de cuerpo de forma normal porque había esa estructura que estaba comprimiendo y le dificultaba mucho. Más que nada por eso era el dolor que él tenía. Por esas molestias por no ir de cuerpo, por tener una catarsis negativa, ¿sí?
Ah, esse tamanho de aneurisma não dói. É sintomas compressivos que ele teve, então. Síntomas compresivos, doctora. Sí, el aneurisma generalmente no duele a menos que esté complicado. Entendi. Gracias. Bueno, a ver. Casi todas las tomografías, chicos, ya vimos nosotros. Casi todas las que tengo. A ver, no hay excusas para el examen final. Riñón, globo vesical yo tenía. Vamos a ver un poco este. Bien, a ver, vamos a ver qué más les puedo mostrar ahora. Acá. Quiero que miren esto. A ver, ¿a quién le puedo preguntar ahora? Nayara. ¿Está por ahí Nayara? Nayara, ¿estás por ahí? Doctora, ¿qué tal? Quiero que me digas, ¿qué corte estamos viendo ahora? Sagital? Sí. Vamos a ver. Quiero que me digas, doctora, ¿qué es esto de acá? Ahí se ve mejor. Esto, ¿dónde está la flechita? ¿Qué es? Professora, eu não tô vendo flechinha. Acá, esto, acá, doctora, bien abajo. Acá está. Acá. Esto, ¿qué es? Não sei, doutora. ¿En qué región del cuerpo de nuestro paciente estamos nosotros? Tórax, abdomen o pelvis. 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 ¿Cuál? Y esta es la región anterior o la región posterior del cuerpo del paciente. Anterior. ¿Qué estructura ósea tenés en la región anterior en la pelvis de la mujer o del varón? Pubis. Sínfisis del pubis, doctora, claro, esa es la sínfisis del pubis. ¿Qué órgano se encuentra por detrás de la sínfisis del pubis? A bexiga. Sí, señora. ¿Cuál es la vejiga? ¿El número 1, el número 2 o el número 3? Número 1. Número 1. ¿El número 2 qué es?
O mejor dicho, doctora, el número 3. ¿Qué es el número 3? Número 3 é o reto? Sí, señora. Y si yo tengo vejiga y tengo recto y en el medio tengo otra cosa, ¿qué va a ser esa otra cosa? Útero pode ser, doutora? Útero. Claro que puede ser y es. La vejiga tiene que estar acá, a este nivel, bien detrás de la sínfisis del pubis. Y si yo tengo una vejiga de este tamaño, ¿cómo se llama tu patología? Não Naya. sei. Ahí tu compañero te ayudó. Globo vesical, sí. Cuando la vejiga está por encima de la sínfisis del pubis, se llama globo vesical. Vamos a mirar esta imagen y después le voy a mostrar una donde la vejiga se encuentra en una posición normal. Fíjense lo que es este. Esta es una tomografía en un corte axial. Vamos directo a lo que es la vejiga. Aorta tenemos ahí. Este es el tamaño normal de una aorta, no esa tremenda estructura que vimos en la tomografía anterior. Esta es una aorta normal, esta es una cava normal. Ahí se bifurca nuestra aorta en los ilíacos, los vasos ilíacos comunes. Fíjense esta estructura y esta estructura. Esto es el número 1, esto es el número 2 y esto es el número 3 que les mostré en el corte sagital. Fíjense, acá llegamos a cuello uterino y ahí llegamos a la sínfisis del pubis. La vejiga muy poco sobrepasa la sínfisis del pubis. Nunca jamás llega a este tamaño y mucho menos a nivel de los huesos ilíacos. Nunca, ¿sí? El útero no está normal, el útero también está aumentado de tamaño. Es una miomatosis uterina en este caso, ¿sí? No está normal el útero. Vamos a ver en un corte coronal. Acá tenemos aorta, cava, bifurcación de la aorta en las ilíacas. Y fíjense lo que es nuestro globo vesical, tremendo, casi a nivel de la espina ilíaca anterosuperior. Nunca jamás la vejiga tiene que estar en situación normal a esa altura. Fíjense, ahí vemos útero, este es el útero. A medida que nos vamos acercando hacia adelante, aparece esto, que es nuestro globo vesical. Fíjense el cambio de densidad. Este es un órgano que se nota que es un poquito más denso, más hiperdenso, porque es un órgano macizo. Está tumoral el útero. A medida que vamos yéndonos hacia adelante, la densidad cambia por una estructura más hipodensa. Esto es la vejiga con contenido líquido en su interior, ¿sí? Doutora, Bien, sim. nesse caso, a bexiga pode estar aumentada pelo útero, pelo tumor do útero? Claro, hay una compresión del útero a nivel del cuello de la vejiga que hace que la vejiga se dilate. Claro que sí, ese fue el motivo de globo vesical de esta paciente. Ah, sim. Obrigada. Bien, y esta es una reconstrucción 3D, pero que en este caso no nos sirve de nada,
porque es solamente una imagen la que tiene. Y no era ninguna patología ósea la que competía en nuestra paciente, ¿sí? Bien, ¿se entendió también esta imagen? ¿Cómo diferenciar un globo vesical de una aorta? Porque crea confusión de repente. ¿Y cómo diferenciar un útero de una aorta, de una vejiga, perdón, útero de una vejiga? ¿Se entendió? Sí. Doctora, yo tengo una pregunta de la vez pasada de la clase, Sí. de la mordida de manzana. Viste que cuando son los dos lados, es mordida de manzana, ¿verdad? Cuando es lateral derecho e izquierdo. Ahí cuando es solo un lado, ¿cómo le llamo? ¿También mordida de manzana o Sí, también solo se llama, sustracción? no, también le podemos llamar mordida de manzana Neri porque es justamente esa impresión de que falta. El patrón es de sustracción, pero el signo es mordida de manzana igual. Independientemente de que vos tengas un lado indemne y el otro tengas ese aspecto, se llama también mordida de manzana. Y si vos tenés los dos lados, es más obvia aún, ay, perdón, es más obvia aún tu mordida de manzana, pero no porque tengas de un solo lado va a dejar de llamarse así. Vos le podés decir también mordida de manzana si es que tiene un solo lado, porque es signo. Patrón, ambos son de sustracción también, ¿sí? Entendí. Gracias, doctora. Bueno. Bien. Bueno, chicos, voy a llamar un ratito la lista para que ustedes puedan hacer su cuestionario y si hay alguna duda, la aclaramos ahora. Natalia. Presente. Munir. Presente. Gabriel. Presente. Daniel. Daniel. Dandara. Presente. Larissa. Presente. Ayrton. Presente. Cíntia. Presente. Daniel. Daniel. Mayara. Mayara. Camila. Presente. Fernanda. Presente. Larissa. Presente. Mariela. Presente. Patricia. Presente. Marcos. No. Bruno. Presente. Rodrigo. Presente, pro. Fernando. Presente. Bruna. Presente. Sandro. Sandro. Eita aí, professor. A câmera. O Dizendo áudio que não a tá funcionando, câmera tá, professor. mas o áudio não. Y que escriba entonces. ¿Dónde está Sandro? Ele mandou no chat. Ah, ok.
Muy bien. Samily. Presente. Nayara. Presente, prof. Leonardo. Él también estaba. Laís. Presente, doutora. Brian. Presente. Ellen. Presente. Igor. Igor. Doutora, ele pediu para te avisar que foi em Dourados numa consulta e não ia conseguir assistir a aula a tempo. Ok. Rodolfo. Presente. Le pueden avisar a Igor que si es que recupera con otro grupo, yo le voy a poner presente, pero tiene que recuperar. Tá bom. Leticia. Prof? Sí. A Letícia foi a que te avisou pelo celular. Ela tá com a mãe no hospital. Aquí está con la mamá, ¿verdad? Sí, y bueno, la misma cosa, chicos. Lastimosamente no asiste, entonces no le puedo poner presente. Tiene que presentar su justificativo. La compañera no va a tener problemas con la asistencia, que no se preocupe por eso, pero presente no puedo poner, ¿sí? Eduardo. Presente. Ana Carolina. Presente, prof. Tiago. Presente. Aqui. Bien. Denise. Presente. Bien. Neri. Presente. Paola. Presente. Pedro. Presente, doutora. Y Alejandro. Presente, doutora. Bien. Chicos, por favor, pónganse a hacer ahora su cuestionario, porque siempre corrijo mis errores con ustedes. Entonces, es importante que se pongan a hacer ahora, así aclaramos las dudas, y de por ahí, si yo me equivoqué, también corrijo ya mis errores con ustedes. ¿Está? ¿Y qué tal si hacemos todo junto nomás ya acá? ¡Qué fácil! Verdade, No, verdade, profe. A gente señor. nunca No, foi de em verdad, reunião profe. assim. No, Ahí no, fomentamos una cooperativa, un compañerismo. Negativo, negativo. Compañerismo se da durante la clase. Después ya es totalmente individual el tema. No, 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 no. Yo voy a estar acá, voy a conectar un rato mi computadora y ya está. Prof, vamos matar a saudade, prof. Vamos fazer em grupo. Faz tempo que a gente não faz atividades em grupos. Aglomerar aqui. No, 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 no. Yo estoy acá, para lo que ustedes quieran. Apoyo. Acá estoy. Posso compartilhar minha tela para a gente responder junto, prof? No. Si tienen alguna duda, sí, yo comparto y vamos a aclarar la duda. Pero ustedes se van a poner a hacer ahora, solos, en su soledad. Yo voy a conectar y ya vengo. Já faz tempo que nós estamos na solidão, prof. Como fazer amizades? Doutora? Sim. Eu tenho uma dúvida a respeito do recado que a senhora mandou pelo Vinícius. Falou que é primeira parcial, segunda parcial, em agosto um exame escrito, em novembro o final oral. Sim. Não vai ter P3 e P4, então? Sí, va a haber también, solamente que las fechas nomás no están establecidas. Ah, então tá bom. Obrigada. Bueno.